Bien, amigos, tal como dijimos, está con nosotros el economista Iván Rodríguez, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Iván, buenos días. Buenos días, Iván. Hacía días que estábamos detrás de ti, Iván, porque, bueno, la verdad que fue que también se entrecruzaron otras prioridades. Porque a nosotros nos gustaría que tú pongas una perspectiva, fundamentalmente el análisis económico que presentó a la Nación el presidente de la República el 27 de febrero. Entre otras razones, porque el ambiente político, estamos en un año preelectoral intensísimo con la crisis. Preelectoral. Digo electoral. Es un año electoral intensísimo con los problemas que se nos presentaron el día 16, ¿no? Que fueron. Y eso pudiera construir un poco las ideas, el pensamiento, y no poner en claro lo que es la posición de la República Dominicana en el panorama económico. Y eso me parece peligroso, porque si usted pierde el norte, pudiera entonces desorientarse. Cualquiera que sean las opciones de poder que resulten beneficiosas de los dos procesos, para que usted vea hasta dónde queremos llevar la cosa. Entonces, nos gustaría que tú nos digas hasta dónde fue certero el presidente, qué cosas más pudiéramos agregarle a esas apreciaciones, dando críticas negativas como positivas, para que podamos entonces comprender si es cierto que la República Dominicana está tan consolidada en el plano económico regional, como lo dijo el presidente. Bueno, buenos días, viejos amigos. Saludos, hermano. De tanta, uno no puede decir de cuánto, pero de muchas décadas. Sí, El señor y yo hemos estado... venimos juntos desde el 68. Hace mucho tiempo. Hace 52 años, Pedro, ya. En la misma trinchera. En la misma trinchera. Estaba chiquitico. Tú estabas chiquitico. Creíamos en Mao Zedong. Él estaba chiquitico, pero estaba en la Unión Soviética. A ver, con lo que blandíamos nosotros, tú y yo, lo que blandíamos nosotros, una edición local que hicimos del libro rojo del pensamiento Mao. Sí. Sí, porque estábamos en plena revolución cultural. Mira, amigos, yo pienso que aquel golpe blando que se puso de moda en el 1917, en el 2017, hace 3 años, de ese movimiento conspirativo, imbuido, impulsado, estimulado por sectores de opinión pública influyentes en la República Dominicana y que fracasó con el famoso colorcito aquel verde, que eso fue un fracaso total. Sí. Pero tuvo sus orígenes en una ola conspirativa, se ha puesto de moda de nuevo. ¿Tú crees? Se ha puesto de moda de nuevo. Y déjame decirte... No, pero esto es para que procura resultados electorales. No, caballo. Mire, aquí hay una ola conspirativa. Por supuesto. Real. Si yo me quito el traje de economista y el traje de funcionario y me pongo el traje de político y te hago el análisis político, aquí hay una situación concreta que merece un análisis concreto. Y tú sabes cómo yo estoy hablando. Y hay una ola conspirativa que quiere desestabilizar la economía, porque cuando tú corrompes la moneda de un país y la desestabilización de la economía de un país comienza corrompiendo su moneda, exactamente, tú creas la ingobernabilidad. Y aquí hay sectores apostando a la ingobernabilidad porque todavía creen que se están viviendo las coyunturas y las épocas de nuestra juventud, que han sido totalmente superadas en todos los países del mundo. Porque negar que el país desde hace 20 años aproximadamente viene en una senda sostenida y robusta de crecimiento y que se refleja en el comportamiento de cada una de las unidades económicas micro del país, que son las familias, es querer tapar el sol con un dedo. Sí, es así. Entonces, el presidente, en su rendición de cuentas,
señaló cuáles han sido, como él lo dijo, los fundamentos que han servido de base, de soporte a las transformaciones económicas que se han producido durante su administración, por no hablar de las administraciones anteriores de su propio partido, que fueron muy buenas. Durante su administración, yo te puedo señalar elementos que reniegan totalmente de esa encuesta que ustedes estuvieron analizando. Porque fíjate que esa encuesta te habla de que uno de los elementos, una de las falencias de la sociedad dominicana se expresa a través de la crisis económica. Eso es una falsedad. ¿Y cuál crisis Estamos en la época de la posverdad. Estamos en la época, como dicen los jóvenes, de los fake news. Es decir, noticias falsas que te la convierten en noticias verdaderas y en los asesinatos de carácter. Porque, óyeme, busca las estadísticas en manejo de consolidación fiscal en América Latina y el Caribe, para ponerme en el periodo del presidente Danilo Medina, del 2012 al 2019. ¿Cuál es y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dice la Comisión Económica para América Latina? ¿Cuál es el país que más esfuerzo fiscal ha hecho en términos de consolidación? La República Dominicana, que ha bajado el déficit fiscal de cerca de un 8% al terminar el 2012 a un 2.3% al terminar el 2019. Y consolidado para los 7 años, nosotros nos estamos manejando con un déficit de apenas 4.3% contra déficit que superan el 8% en muchos países, consolidado en 7 años estoy hablando. Porque anualmente desde el 2013 para acá, el déficit ha estado por debajo del 3% del gobierno central. Otra cosa, cuando el presidente dice en su propia palabra que en el año 2019 la economía creció proporcionalmente unos 50 veces lo que creció la región entera. La región entera. Sí. Óyeme, eso es una frase que no puede ser abstracta ni se puede quedar en una simple expresión. Señores, es que por 8 años, 7 años consecutivos, nosotros hemos estado creciendo entre un 6 y un 7%. Y a pesar de que nosotros crecimos 50 veces en el 2019 con relación a todos los países de la región, no obstante, nosotros desaceleramos la economía en el 2019 como consecuencia de una serie de situaciones que afectaron sectores fundamentales, estratégicos de la economía nacional. Pero otra cosa, señores, te dicen, ¿y dónde se refleja esa bonanza económica? Pero ven acá, ¿tú sabes lo que es tú tomar la pobreza monetaria total en el 2012 en un 39.6% y llevarla al 2019 a un 20.4%? Había sido de un 49 en el 2005 cuando la recibe la administración del PLD, la baja a un 39 y Danilo la baja ahora en el 19 a un 20.4%. Estamos hablando de casi 20 puntos porcentuales, que como él dijo, eso se traduce en términos de población en alrededor de 1.800.000 personas. Pero la pobreza extrema, es decir, la pobreza extrema es cuando ahora la familia... el 1.800.000, súmale un poco lo que aportó Leonel del 2005 al 2002. Porque pero Pedro, indudablemente estamos analizando el discurso del presidente. El PLD ha presentado grandes logros en la construcción de un Estado moderno y de una economía moderna. Exacto, indudablemente. Exacto. Eso es una realidad que yo, aunque no sea de ese partido y venga de otro partido contrario, no puedo dejar de reconocer. Ni siquiera cuando yo era un opositor fuerte al partido oficial, dejaba de alabar su buen manejo de la situación económica. Pero lo que quiero decirte es que la gestión del presidente Danilo Medina, que ha logrado reducir en casi 20 puntos porcentuales, también en la pobreza extrema, que es aquel nivel de pobreza donde una familia ni siquiera puede accesar
al consumo de bienes alimenticios, te la ha bajado de 10.9 en el 2012, la ha bajado a 2.4 en el 2019. Eso implica 700,000 personas que han salido de la pobreza. Y después el financiamiento de los pequeños y microempresarios a través de banca solidaria. Señores, 33,000 millones en 8 años que han sacado de la informalidad a unas 680,000 personas, casi 700,000 personas. Eso es hacer que la economía en los niveles micro, como le gusta decir a la gente, ¿dónde está la microeconomía?, se ha mejorado significativamente. Y tú tienes otras cosas positivas, muchísimas, que se han logrado desde el punto de vista, por ejemplo, de hacer más eficiente y mejor el desempeño del gasto. Señores, en estos 8 años, el gasto social como proporción del PIB ha pasado de un 44% en el 2012 a un 54%. Cuando hablo de gastos sociales, estoy hablando de salud, educación, recreación, deporte, asistencia social, agua potable y alcantarillado, etc. 10 puntos porcentuales. Es decir, que hay un enfoque hacia servir a la gente, que es en esencia el principal recurso con que cuenta una sociedad. No es el capital, no es la tecnología, no es la tierra, es el trabajo. Y el trabajo lo hacemos nosotros, los seres humanos. Y hemos avanzado significativamente. Te dicen los críticos, pero el presidente no se refirió a la deuda pública ni se refirió al déficit fiscal. Bueno, ya yo señalé lo del déficit fiscal. Estamos en una senda de reducción tan significativa que voy a dar el siguiente dato. Hasta el 2017, hasta el 2018, es decir, hasta hace 2 años, el balance primario del gobierno, para que la gente entienda qué es el balance primario. Si usted al gasto corriente, ¿qué es el gasto corriente? El gasto corriente no es más que la suma de lo que el gobierno gasta en sus operaciones, sueldo y salario, compra de bienes y servicios, más lo que el gobierno paga por el concepto de intereses de la deuda pública, más los subsidios que el gobierno otorga, tanto al sector público como al sector privado y a la familia. Esos 3 elementos constituyen el gasto corriente. Pues bien, si usted a eso le quita los intereses de la deuda pública, usted tiene el gasto primario. Ese gasto primario, es decir, gasto corriente menos intereses de la deuda pública, usted lo divide entre el Producto Interno Bruto y nos estaba dando un valor negativo. Cuando nos está dando un valor negativo, eso quiere decir que nosotros tenemos problemas de sostenibilidad fiscal. Pues mire, amigo, hoy, el año pasado, ese indicador de sostenibilidad fiscal, por primera vez en muchísimos años, desde el 2008, o sea, en 10 años, terminó positivo. ¿Qué significa que terminó positivo? Te dicen, señores, todo el gasto público se utiliza para pagar intereses públicos. Falso. Si el balance primario quedó positivo, significa que el gobierno cubrió la totalidad de su gasto corriente, entiéndase, pagó todos sus intereses, le pagó a todos sus empleados, le pagó a todos los suplidores de bienes y servicios y pudo cubrir todos los subsidios, el subsidio eléctrico, el subsidio en tarjeta de solidaridad y en focalización del gasto, el subsidio que le otorga a la zona franca, el subsidio que le otorga a otros sectores, al turismo, etc. Después de cubrir todo eso, el gobierno terminó con un superávit en cuenta corriente de 18,000 millones, con lo cual pudo financiar inversiones públicas por ese valor. Es decir, hacía muchos años que nosotros no teníamos ahorro corriente. El ahorro corriente no es más que los ingresos corrientes, usted le descuenta el gasto corriente total y a lo que le queda, a eso se le llama ahorro corriente. Nosotros tuvimos un ahorro corriente de 18,000 millones de pesos el año pasado. Ustedes dicen que nosotros tenemos problemas de insostenibilidad de deuda pública. Ya con el balance primario positivo, los economistas en economía te enseñan a ti, las economías te lo enseñan en conceptos y te lo enseñan también
con identidades matemáticas elementales. Tú tienes de este lado izquierdo lo que es el balance primario. El balance primario, como he dicho, no es más que la reducción a los gastos corrientes, el pago de intereses a la deuda pública. Entonces tú lo divides entre el Producto Interno Bruto y eso te da un coeficiente que el año pasado terminamos en 0.4%, positivo. Entonces tú igualas esa identidad a otra que te mide la tasa de crecimiento de la economía multiplicado por el coeficiente de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto menos, a su vez multiplicado por la tasa de interés real de la deuda pública. Cuando eso te da mayor que ese coeficiente, que el coeficiente del gasto primario, tú puedes tener preocupación de que hay insostenibilidad. Pues mire, amigos, no hay insostenibilidad por el lado de la deuda pública. ¿Qué tan alta es la deuda pública en la República Dominicana? Si la medimos como porcentaje del Producto Interno Bruto, y yo me refiero a la deuda pública dura, porque aquí te quieren meter la deuda del Banco Central como deuda pública pura, dura. Y aunque es deuda pública, no es una deuda pública dura. Y digo que no es una deuda pública dura, porque esa deuda que anda por los 11,000 millones de dólares, sí, la tiene una institución que ayer estaba yo viendo los indicadores armonizados del Banco Central. Señores, las reservas internacionales netas ayer estaban en 9.900 millones de dólares. Entonces, si una institución tiene un nivel de solvencia de casi 10.000 millones de dólares y tiene una deuda de 11.000 millones de dólares, a mí no me preocupa esa deuda. Entonces, ¿cuál es la deuda que a mí me preocupa? La deuda del gobierno central. ¿En cuánto está la deuda del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto? En un 40%, 40.2%. Pero veamos indicadores de esa deuda pública que sí generan preocupación a los tenedores de deuda a nivel internacional y a los acreedores a nivel internacional y a los organismos financieros a nivel internacional. Tú tienes, por ejemplo, composición de deuda en monedas extranjeras. ¿Cómo se ha venido mejorando ese indicador? Oye, de 82.7% en el 2012, hoy en día nosotros la hemos reducido en 13 puntos porcentuales. La composición de deuda en moneda extranjera. Es decir, que hoy mucha de la deuda total de la República Dominicana se está constituyendo en peso dominicano o en moneda nacional. Sí. Tú tienes el periodo de madurez de la deuda, que es el periodo que tú tienes para pagar la deuda. Se ha mejorado significativamente el tiempo de madurez. Es decir, hemos aumentado cerca de 5 puntos porcentuales en aumento de tiempo para el pago de la deuda. Engaño debe ser. Pero el indicador más significativo es para el refinanciamiento de la deuda. ¿Cómo se está comportando la deuda variable a tasa de interés con relación a la deuda fija a tasa de interés? Pues mire, hoy la mayoría de la deuda de la República Dominicana es deuda a tasa fija. Es decir, cerca del 90% está a tasa fija contra un 10 o un 11% a tasa variable, lo cual nos protege, nos blinda a nosotros a nivel internacional para enfrentar cualquier fluctuación que se produzca en los mercados financieros internacionales por vía de tasa de interés. Que déjame decirte, es otro de los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina, haber bajado la tasa de interés a los niveles que se encuentran hoy en un periodo de 7 años y pico, le ha permitido al sector privado canalizar préstamos, señores, increíble, por 2 billones. 2 billones. No estamos hablando de 950,000 ni de 999,000 millones, sino estamos multiplicando eso por 2 billones. En el 2012 el financiamiento del sector privado era 0.5 billones. 2.000 millones de millones. 2.000 millones de millones se le ha canalizado al sector privado. Te dicen muchos economistas y muchos falsos creadores de opinión pública que el crecimiento de la República Dominicana está sostenido en deuda. Falso, porque la economía
de un país se constituye o se integra de dos elementos: economía pública y economía privada. Economía pública o finanza pública, como se le puede llamar indistintamente, o hacienda pública, es la actividad financiera del Estado, que se mide a través de su capacidad recaudatoria y de su capacidad de generar satisfacción de necesidades, es decir, de lo que gasta. Eso es la economía pública. Y la economía privada es lo que la economía privada genera para consumir, para invertir, para exportar y para importar. El presidente lo dijo claro: el crecimiento de la economía en estos 8 años de gobierno ha descansado en el comportamiento de la economía privada. 85% de la composición del Producto Interno Bruto lo realiza el sector privado. ¿Quiere decir eso, Iván, que a ti no te preocupe la deuda? La deuda siempre preocupa, aunque sea poca. Ahora, a mí me preocupara si nosotros no generáramos los recursos necesarios para cubrir sus intereses y para amortizar su capital. Y en eso nosotros somos tan eficientes que podemos ir hoy a los mercados financieros internacionales con un portafolio de 2.000 millones de dólares y encontramos demanda por 5.000 millones de dólares. El país está al día en el pago de la deuda. Entonces, si nosotros tenemos capacidad para poder cubrir los servicios de la deuda pública, a mí no me preocupa. Ahora, te hablan de los porcentajes, pero es que los porcentajes están muy altos. Óyeme, el promedio de América Latina, de la deuda del sector público no financiero, que es la que a mí me preocupa, la del gobierno central, está por encima de un 50%. Nosotros la tenemos un 40.2%. Y aunque tú consolidaras la deuda con los valores en circulación del Banco Central, que yo digo que a mí no me preocupa, a mí personalmente no me preocupa, porque el Banco Central tiene reservas internacionales muy altas, pero si lo sumáramos a la deuda total, nosotros estuviéramos por debajo de un 52%. Tú dices, bueno, pero los indicadores de sostenibilidad hoy dicen que cuando la deuda supera el 45%, ya estamos en un periodo de insostenibilidad fiscal. Eso era en los años 90. Yo traje porque a mí me gusta estudiar teoría económica. Yo no soy de los economistas que se conforman con ver lo que dicen los periódicos solamente. No, a mí me gusta leer teoría económica. Y yo traje un documento del Fondo Monetario Internacional que se publicó en mayo del 2017. Es un documento que se titula Límites de deuda y la estructura de la deuda pública, por un investigador del Fondo Monetario Internacional llamado Alet Pienkowski. Documento del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto circular por el fondo? Por el Fondo Monetario Internacional. Es lo que ellos llaman working paper, es decir, documento de trabajo para fines de tomar medidas de política económica para los países que reclaman de lo llamado acuerdo de estabilización. En ese documento aparece este cuadro, vamos a ver. Que tiene grupo de países en la primera columna, línea de base del límite de la deuda. Y yo me voy a detener, tiene otra columna, pero me quiero detener el límite base del límite de la deuda. Te dice que para las economías avanzadas, el límite de deuda está en los 137 puntos como porcentaje del Producto Interno. 137 puntos. Ahí en Estados Unidos. Y en los mercados emergentes, que es donde cae la República Dominicana como país de renta media alta, muy alta, 58 puntos porcentuales. 58. Eso es demoledor. Es decir, que se están replanteando los indicadores de sostenibilidad. Si nosotros consolidáramos la deuda del Banco Central e incluyéramos pasivo contingente, como le gusta a un amigo tuyo que hacía un programa contigo en los años 80, y tú sabes a quién yo me refiero, yo también, pero que era muy amigo tuyo. Si incluimos esos pasivos contingentes en todo el portafolio de deuda, nosotros quedaríamos por debajo del 55%. Y déjame decirte, tú no puedes incluir esos pasivos contingentes.
Y tú no puedes incluir una serie de compromisos que hace el gobierno con el sector privado como porcentaje de deuda. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero mira, espérate, porque Iván ha hecho una posición muy buena, excelente, y ha mostrado las virtudes de la economía. Eso ha venido precedido de ponderaciones que hicieron aquí, por ejemplo, el cuerpo diplomático, básicamente la Comunidad Económica Europea, la gente representante de la FAO, todos dijeron que lo que dijo el presidente se ajusta a la realidad que presentan los organismos internacionales sobre economía. Eso está muy bien, pero tú iniciaste el programa en una forma, digo yo, bastante interesante, porque tú hablabas de dos factores. Tú comenzabas hablando de golpe blanco y de conspiración. Eso, lo dice el político, sí, el político, sí. Pero, oye, más de 50 años en política. Sí, pero el mismo político agregaba que eso se intentona hasta el momento han resultado fallidas, y ciertamente han resultado fallidas. Sin embargo, nosotros estamos en el marco de un proceso electoral con una situación que nos viene ahora con el tema del coronavirus, entre otros factores que de alguna manera impactan en la economía, y un informe del Banco Central donde dan garantías, o una información del Banco Central donde se da garantía de mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Yo quiero que al retorno veamos cómo ve el economista la situación, proyecta la economía con experiencia política en el marco de un proceso electoral, donde está en juego el poder, y una economía que es lo que dice el histórico en todos los países. Como vaya la economía, de alguna manera pueden ir resultados. Interesante. Sobre eso nosotros quisiéramos que ya proyectáramos a ver cómo vislumbra la economía a partir de este momento. Volvemos en un minuto. Bueno, Mozart dejó una pregunta sobre la mesa interesante, porque nos traslada del plano meramente económico, que fue el grueso del discurso del presidente, porque lo que queríamos, Iván, así lo dijimos desde el inicio, era que tú nos colocaras en perspectiva el discurso del presidente, que fue esencialmente económico. Exacto. Ya los economistas dicen, Mozart, yo vi ayer a Pavel Isa en un trabajo muy interesante, porque él habla con mucha sinceridad que buena parte de lo sustentado por el presidente es defendible. Pero Mozart quiere que pasemos al plano político, dada la situación. Es que una cosa no se puede separar de la otra. Sí, exacto. Mira, la economía es política. Exactamente. No es casual que hasta la llegada de Keynes en el 1936, los textos, las investigaciones de los economistas, comenzando por John Stuart Mill, Principio de Economía Política, el mismo Wilfredo Pareto, Manual de Economía Política, Alfred Marshall, la economía siempre fue economía política. Y luego que surgen los conceptos de macroeconomía y hay de microeconomía, comienza a llamarse teoría económica. Pero la economía es política, o como decía el gran Lenin, la política no es más que la expresión concentrada de la economía. O sea que siempre va a haber un vínculo muy estrecho entre... Y hablando de Lenin... Mira, y hablando de Lenin, estaba yo en estos días leyendo la tesis de Abril, que es cuando él regresa en el 1917, en plena efervescencia de la Revolución de Octubre, y escribió su tesis de Abril. Él decía: hay décadas en que no ocurre nada, y hay semanas que son décadas. Cuando yo te decía hace un rato el tema de la conspiración, es que aquí está montado una conspiración de cara a 2 semanas. A 2 semanas. O sea, 2 semanas que te concentran décadas, que son las elecciones del 15. Del 15, que van a definir... Van a proyectar lo que pudiera ser. Primero van a definir la gobernabilidad municipal del territorio dominicano para los próximos 4 años, pero además te van a marcar una tendencia, porque quienes van a ganar, quienes entran en el juego
de las elecciones son los partidos políticos. Y el partido político que más posiciones alcance en esas elecciones, que lo va a decir ese mapa. Lo va a decir ese mapa. El color del mapa es el partido que va a marcar. ¿Usted está seguro de eso? Sí. Yo estoy seguro de que... A mí no me parece así. De que de las 32 grandes alcaldías, de las principales, de las 32 grandes alcaldías, más de 25 se quedan en manos del Partido Morado y de sus aliados. Sí. Estamos nosotros dentro de los aliados con candidatura propia en muchísimos lugares. Y de los 300 y pico de elecciones que hay con distritos municipales, regidores, etcétera, el Partido Morado se queda con más de 270. Eso y sus aliados. Eso va a ser una realidad. Pero hacer esa encuesta en esta coyuntura, cuando hubo una conspiración que asesinó la voluntad popular como estaba definida el pasado 16 de febrero, se asesinó la capacidad de un pueblo elegir a sus autoridades municipales y locales. Y yo te puedo asegurar que en el momento en que se produjo el fatídico asunto aquel, el partido ganador en ese momento era el partido del gobierno con sus aliados. Entonces, en medio de una situación donde los propios militantes de los partidos que conformamos el bloque progresista fuimos perjudicados. Oye, hasta yo me da ganas de tocar un cacerolazo. Entonces, ¿tú me quieres hacer una encuesta mía ahora en esta coyuntura? No. No sé, ¿tú me quieres hacer una encuesta midiéndome que el nivel de la economía anda mal? Oye, ustedes dos, que antes de periodistas han sido políticos y han sido sociólogos y han sido historiadores, y también conmigo. Mira, yo leí bajo la influencia de Betilio Alfao Durán, un historiador emblemático de la sociología histórica del país, junto con Emilio Rodríguez de Morisi, Juan Isidro Jiménez Grullón, el profesor Juan Bosch, Emilio Cordero Michel, etc. Yo leí de la mano de Betilio Alfao Durán la obra maravillosa de José Ramón López, que la escribió en el 1899, La alimentación y la raza de la República Dominicana, donde él sienta la antropología del pesimismo de los dominicanos. Y el pesimismo donde mejor se manifiesta es en el animal político dominicano, que es Saglul, que fue un genio de la idiosincrasia del pueblo dominicano, en sus apuntes de los años 70, habló de la tendencia a la depresión del dominicano. Y cuando él habla de la depresión del dominicano, utilizando la obra de Patín Veloz, que ese fue más puntual junto con Colpito Pérez Cabral en definir la idiosincrasia del dominicano, es esencialmente el dominicano político. Entonces yo lo que le quiero decir a los militantes, simpatizantes y gente que va a votar porque siga el cambio, porque el cambio es el que está haciendo el presidente Danilo Medina, y que continúe el progreso, que no le hagan caso a esa encuesta, que es una encuesta manipulada, que es una encuesta mal dirigida, y que rompamos con ese pesimismo, que nos armemos de nuestra capacidad, de nuestra firmeza, de nuestra creencia en que realmente hoy nosotros estamos muy mejor que como estábamos hace una década. Mira, que no nos dejemos provocar ni nos dejemos avasallar, porque nosotros tenemos esa tendencia a ser depresivos, tan depresivos que ahorita yo veo al caballo ahorita, sí, Mozart, sí, que sale de aquí y se va a desayunar a la francesa, un buen desayuno, sí, y te encuentras con una persona que dice, caballo, ¿cómo está la cosa? Mal. Está mal, caballo. Mal, pero entonces el caballo se va para su casa, para allá, para Metro Country Club, a jugar golf, y después a solearse en su piscina,
Entonces tú le preguntas al caballo. No le digas nada. ¿No? Caballo, ¿y cómo te está yendo, caballo? Oye, caballo, esto está feo, esta vaina. Ese es el pesimismo. Y eso, lamentablemente, es una posverdad. Iván. Mozart, pero, el símil. Pero mete la mano. El símil con el caballo. Con el caballo no. El caballo es una excepción. De la gente de Metro, tú eres una excepción. Sí. Y la francesa. Para la francesa no nos alcanza. Tú mira, vamos a Rocha. ¿Dónde que él va? Pero espérate, Iván. Mira. Oye, qué interesante. Mira, sí, se puso en el contexto. Sí. Esto es responsabilidad social. Poner la cosa en su justo contexto. Y la gente sabe, el que esté escuchando a Iván sabe perfectamente bien que está hablando primero un hombre conocedor de la historia social, política y económica de este país, como Iván. Y segundo, una gente que está... No va a falsear datos, ¿eh? No va a falsear datos. Jamás. Pero Iván, oye una cosa. Pero ahora vamos a proyectar. Vemos esos factores políticos que yo supongo que la dirigencia política, en ambos casos, estará manejando sus estrategias. Que saquen esa estrategia ya, Exacto. Porque esa estrategia no se están viendo. No se están viendo, exacto. Que salgan y salgamos a defender la obra del gobierno. Completamente de acuerdo. Porque es muy fácil y muy cómodo estar en una posición de funcionario y no dar la cara defendiendo un gobierno que está siendo ahora mismo avasallado por una opinión pública que está siendo dirigida. Pero como dijo Orión Mejía ahorita. Sin ser una defensa per se de la obra de gobierno, yo quiero volver al tema de la garantía que da el Banco Central. Sin ser una defensa per se de que a la obra de gobierno, sino a la economía dominicana. El gobernador del Banco Central dice, nosotros garantizamos la estabilidad del mercado cambiario, porque ya vienen, de cuando en vez, vienen los mismos personajes, los mismos de siempre, diciendo que el dólar se va a colocar a 55 y que esta situación nos va a llevar al descalabro y que va a haber un problema de una quisiera agregar a eso que dice Mozart, porque hay también un entorno real. El coronavirus está reduciendo la actividad. Sí, la está reduciendo. De manera... ¿De qué manera no estamos nosotros, como tú dijiste, blindados para poder afrontar? Bueno, mira, en cuanto a la primera parte, yo vuelvo a a los niveles de reserva internacionales. Eso es una variable clave para amortiguar situaciones de ocurrencia. Más de 400 millones de dólares con la campañita de turismo. De los 10.000 millones de dólares que el banco, 9.900 que hoy tiene el banco en reserva, si tú le quitas los compromisos que tiene con el gobierno por la entrada de los bonos soberanos, te quedarían unos 8.000 o unos 7.000 y pico millones, altísimo, casi 4 meses de importación. Pero de eso, en términos de liquidez, el banco podría disponer inmediatamente de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Ahora, en cuanto a lo del coronavirus, el año pasado el país suscribió, y eso fue consignado en el presupuesto general del Estado para el 2020, una línea de crédito con el Banco Mundial de 150 millones de dólares y una con el BID de 300 millones de dólares para enfrentar contingencia de desastre. Ese dinero no se va a usar y ojalá nunca se use. Pero si el país se hubiese visto afectado por una sequía, por un terremoto o por el tema del coronavirus, me gustaría decir algo de eso. El país cuenta de una vez con una línea de crédito de estos dos organismos multilaterales de 450 millones de dólares. Aparte de eso, en el presupuesto se consigna siempre, eso es una ley, eso es un artículo de la ley de presupuesto, un porcentaje para eventual contingencia. Así que por ese lado no hay problema. Ahora, yo quiero decir que... Eso es para los que hablan de catastrofismo constantemente. El Banco Central cuenta con capacidad líquida de 5.000 millones de dólares de una vez. Correcto, eso está claro. 5.000 millones de dólares, señores. Es una cifra. Si lo multiplicamos por 53, que es la tasa, yo no sé cuánto da, pero da mucho dinero. Da mucho dinero. Entonces, por el lado del coronavirus, el país está
cumpliendo con los protocolos. Yo no sé mucho de esa cosa de medicina, pero sí creo que con esto del coronavirus se ha creado una alarma mundial que quien la creó hoy está pagando las consecuencias. Señores, 5 o 6 grandes empresas la semana pasada habían perdido 450.000 millones de dólares. Así mismo. Y eso va a afectar la economía mundial, como tú lo analizabas esta mañana viendo las proyecciones. De modo que yo lo que quiero llamar la atención es que ese virus, primero no es el virus más lesivo que... No, claro. La influenza mata en cada... aquí el dengue. Señores, el dengue mató en el 2019, creo que 120 personas. Sí. El coronavirus es una gripe. Que si a Pedro y a mí, pues tú eres más joven, pero si a Pedro y a mí nos da, no el coronavirus, a ti y a mí nos da la influenza. Y nos afecta, pero duro. Porque pues nosotros somos viejos. Y además de que somos viejos, nosotros tenemos antecedentes cardíacos. Pero la población mundial tiene que saber que ese virus ha sido también manipulado por la posverdad, por los fake news. Así es. Y eso nos va a costar a nosotros, el colapso de la economía a nivel mundial con las consecuencias que eso puede tener. Iván, ahora sí vamos a entrar en una zona que pudiéramos, acudiendo a tu experiencia, pudiéramos aprovechar. Mira, no hay duda de que la confrontación por la hegemonía mundial se centra entre Estados Unidos y la República Popular China. Eso está clarísimo y así lo vemos. El hecho de que el coronavirus haya surgido en Wuhan, en el centro de China, es evidente. ¿Crees tú? Déjame yo apartarme, te voy a hacer la interrogante. ¿Crees tú que es probable que instrumentos involucrados con esa lucha cerval por los mercados y por la hegemonía mundial hayan, como tú dices, exacerbado las preocupaciones que genera cualquier virus, cualquier enfermedad, y llevado esto a los planos tales como para poner en peligro ya la economía mundial? Mira, Caballo, nosotros estudiamos mucho en nuestra época de militantes de la izquierda un artículo del presidente Mao Zedong que se llamó "Una chispa podrá incendiar la pradera". La pradera, sí. Y yo creo que sí. Que mano larga, enemigo del extraordinario y asombroso crecimiento y transformación estructural en todos los niveles, al grado que la pasada gerente general del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, dijo el año pasado, en 10 años la capital del Fondo Monetario Internacional será Pekín. Sí, lo dijo. Y en 10 años todos los organismos financieros internacionales tendrán que irse a Pekín porque Pekín será la capital de la finanza. Eso crea indudablemente en lo que es la geopolítica un problema de choque profundo interés. Sí, claro. Y entonces un país que en estos momentos tiene un presidente que podrá haber obtenido logros económicos para una parte importante de la población norteamericana, pero nadie puede negar que es un hombre con ciertas características y actitudes fundamentalmente confrontacionistas. Él quiere recuperar la hegemonía que tuvo Estados Unidos. Pero fíjate, esa chispa, ¿a dónde se está devolviendo? Allá mismo. El Dow Jones terminó la semana pasada con casi 700 puntos, que no se veía desde el 2008. Así, la gente no tiene idea de lo que es que el índice de la Bolsa de Valores haya caído 700 puntos. Eso implica la pérdida para cientos de miles de inversionistas de cientos de miles de millones de dólares. Por eso hoy él está diciendo ya con esto no se puede relajar. Y por eso hoy los científicos norteamericanos le están diciendo a la población, señores, la influenza mata 3 veces más en menos tiempo que esa. Y ya ahora entonces, para el verano tendremos resuelto. Por eso, y déjame decirte, ojalá y la prudencia asiática, la prudencia oriental,
que viene desde la época de Lao Tse y de Confucio, aconseje a los chinos, después que superen esta crisis, a no buscar retaliación. Exactamente. Ojalá. Es así, eso ojalá. No te rías, caballo. Porque la bellaquería estuvo en pie. Porque hubo una bellaquería. Muy bien. Mira, Iván, excelente, muy productiva y muy oportuna tu intervención de hoy. Así que fue conveniente para nosotros postergarla un poquito hasta el día de hoy. ¿Tú no crees, José? Por la orientadora. Esta entrevista hay que mantenerla ahí para repetirla. Muchas gracias, Iván. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Sí.